Muy buenas tardes, espero se ¿Qué encuentren tal? muy Muy buenas tardes. bien. Estamos abriendo la transmisión del segundo encuentro de este ciclo de charlas virtuales que hemos dado en llamar La salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia COVID-19. Les damos la bienvenida. Estamos ya saliendo en Facebook Live de Socorrismo Docente. En breve vamos a iniciar con esta transmisión a cargo con la apertura oficial de nuestro coordinador de la Diplomatura Universitaria de Socorrismo con Orientación Docente de la Universidad Abierta Interamericana, señor Rodrigo Patiño. Pero antes, los y las invitamos a ver con nosotros un pequeño material audiovisual que les cuenta un poco acerca de lo que es el proyecto Diplomatura Universitaria en Socorrismo con Orientación Docente de la UAI, qué es lo que hacemos como Fundación Red Atlas, qué es lo que hace el grupo GSA Socorristas Docentes, que está integrado por algunos de los miembros acá presentes en la sala de hoy. Es una alegría verlos. Así es que sin más, los invito a ver el video y en breve nos encontramos. Les pedimos a modo de cortesía que nos respeten la sugerencia de mantener los micrófonos apagados para que nos mantengamos a través del chat en contacto y que eso no interrumpa ninguna de las disertaciones y que tengan en cuenta que yo voy a estar como moderador. Mi nombre es Leandro Arena, acompañándolos desde el grupo de chat para que tengan ustedes nuestra atención plena y cualquier consulta y pregunta que se les ocurra, yo voy a estar atento ahí para poder trasladársela a los disertantes, que en un ratito nada más los vamos a estar presentando. Así que sin más, permítanme comenzar con el video.
Ciclo de charlas virtuales. La salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia del COVID-19. Lunes 24 de agosto, 19 horas. Una serie de encuentros. Un equipo de especialistas. Prevención de accidentes en el hogar. Primeros auxilios psicológicos. Introducción a la gestión de riesgos. Comunicación del riesgo en la comunidad. ¿La pandemia es culpa del otro? Te esperamos el próximo lunes 24 de agosto a las 19 horas. Evento gratuito con inscripción previa. Muy bien, ya nos estuvimos sumando. Espero que hayan conocido un poquito más de lo que hacemos, quienes organizamos. Mi nombre es Leandro Arena, soy el presidente de Fundación Red Atlas y lo invito al coordinador de la Diplomatura Universitaria en Socorrismo con Orientación Docente, señor Rodrigo Patiño, para que nos dé las palabras de bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. Ahí se le cerró el audio, vamos a abrirlo. Muy bien. Ahora sí, perdón, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del ciclo de charla La salud en primera línea de respuesta ante la pandemia COVID-19. Hoy en esta segunda jornada fue otro tema, como ninguno de los temas son elegidos al azar. En esta oportunidad vamos a estar tocando dos temas. Uno de ellos que es prevención en accidentes en el hogar. Y casualmente, ¿por qué no es tan elegido al azar? Porque ya desde que comenzó esta pandemia, comenzó esta cuarentena, nuestro ámbito, el ámbito de la familia, es propiamente en el hogar, donde estamos compartiendo las 24 horas con nuestros chicos, con los ancianos, toda la familia, 24 horas en el hogar. Entonces es donde se están generando, según estadística, mayor cantidad de accidentes. Entonces vamos a estar abordando este tema, pero primeramente vamos a estar hablando de una prevención en primeros auxilios. Vamos a estar hablando un poquito de primeros auxilios, una introducción básica, además de diferenciar urgencias y emergencias. Y va a estar a cargo de un amigo, miembro de esta familia de GCA y de la diplomatura, el señor Gabriel Filiama. Como lo presentamos siempre, Gaby es TEM, o técnico en emergencias médicas, bombero voluntario, aparte es docente de la diplomatura de socorrismo docente de la UAI. Y bueno, ¿qué más presentación que esa? Que bombero voluntario de vuelta de Rocha al gran querido cuartel. Y Gaby nos va a dar esta pequeña introducción a los primeros auxilios y sobre todo, como decíamos, empezar a diferenciar la urgencia de la emergencia, empezar a saber qué tenemos que hacer, cómo no desesperarnos y cómo darle pronta respuesta a algo que pueda estar ocurriendo y en esos minutos que son tan básicos a la hora de ocurrir un evento. Gaby, te presento. La palabra toda Hola, buenas tuya. tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, veo en el chat que hay algunas caras conocidas, por decirlo de alguna manera, y caras nuevas. Como decía acá Rodrigo, mi nombre es Gabriel, soy bombero y soy técnico en emergencias médicas. Vamos a ver un poquito la diferencia entre urgencias y emergencias. Lo que nos requiere una atención inmediata y pone en riesgo nuestra vida, o la de la víctima en este caso, y lo que requiere atención, pero sin poner en riesgo inmediato nuestra vida. Es el primer caso de una urgencia, ¿sí? Una urgencia requiere atención, requiere
seguramente una derivación hacia un profesional médico. A veces podemos hacer algún tratamiento transitorio o parcial, alguna curación, pero no pone en riesgo inmediato la vida. Y la emergencia sí es aquella, accidente, traumatismo, herida, que sí pone en riesgo, inclusive el paro cardiorrespiratorio, que sí pone en riesgo nuestra vida o la de la víctima. Entonces, en el caso de la urgencia, es la situación de salud que no pone en riesgo la vida, y la emergencia es la que sí pone en riesgo la vida y estamos urgidos fundamentalmente por una atención médica definitiva inmediata. Esto implica un traslado inmediato a un centro asistencial y asistencia ya sea por personal médico o bomberos en algunos casos, No, primero Franco para Cuitiño retirar a la enlace con víctima tu del lugar. usuario. Inmovilización y demás, lo que va a requerir elementos pero bueno, en particular, para luego esa luego, víctima ser no te dejo trasladada al centro asistencial y poder tratarla adecuadamente con los medios que se crea conveniente de acuerdo a cada uno de los casos. Podemos hablar entonces de una emergencia cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, un accidente vial grave o quemaduras graves, ¿sí? Son los casos más comunes de una emergencia que requiere atención inmediata. Aquí la aplicación de los primeros socorros por parte de cualquier persona es de vital importancia, ¿sí? Entonces dijimos, para ordenar un poquito las definiciones, la urgencia es aquella herida o incidente que necesita de nuestra atención o de nuestro socorro y o atención especializada de un profesional médico, pero no pone en riesgo inmediato nuestra vida o la del paciente, refiriéndonos específicamente, y la emergencia sí es aquella que requiere atención inmediata, ya que no tenemos tiempo porque se nos va la vida de esa víctima, ¿sí? De ahí que derivamos en lo que vamos a hacer nosotros, lo que nosotros como socorristas, cualquiera que preste ayuda a un herido, daría un primer auxilio. ¿Qué es un primer auxilio? En realidad el primer auxilio es una ayuda o atención inmediata, temporal y limitada. Limitada porque no vamos a poder terminar de resolver esa emergencia o esa urgencia. Inmediata porque va a ser instantáneamente a nuestra llegada, al momento de nuestra llegada. Y temporal porque va a ser transitoria hasta tanto esa víctima llegue al centro asistencial donde será asistida definitivamente. Entonces el primer auxilio es una atención inmediata, limitada y temporal, ¿sí? Pero para que se cumplan estas tres premisas necesitamos seguir un protocolo, seguir una secuencia de acciones y poder hacer que este primer auxilio sea inmediato, limitado y temporal. Para que sea temporal necesitamos que venga alguien a atenderlo definitivamente luego de nosotros. Ese protocolo lo podemos memorizar o lo podemos llamar el protocolo PAS. Es esto que estamos viendo acá. PAS, como sigla, significa proteger, avisar y socorrer. ¿Proteger por qué? Proteger porque nosotros debemos, como socorristas, como alguien que presta ayuda a una víctima de un accidente o un incidente, asegurar primero nuestra seguridad, valga la redundancia, nuestra escena, y proteger a la víctima que no se agraven sus lesiones, ¿sí? Uno de los conceptos fundamentales del primer auxilio es no generar o agravar lesiones preexistentes, generar nuevas o agravar lesiones preexistentes, ¿sí? Esto estaría dentro del concepto de proteger, asegurar la escena, ¿sí? Pongamos el ejemplo de alguien que es arrollado en la vía pública
y queda tirado en el medio de la calzada, lo primero que debemos hacer es, ya que no es conveniente hasta tanto no evaluemos o no se han tomado los recaudos mover a esa víctima, debemos interrumpir el tránsito, proteger que esa víctima no sea nuevamente arrollada o no se agraven sus lesiones. Bueno, este es básicamente el concepto de proteger. Avisar comprende básicamente el concepto de activar el sistema de emergencias, ¿sí? En el caso de una urgencia médica, llamar al 107, que es el número habitual en la mayoría de las jurisdicciones donde podemos recurrir a atención médica de emergencia. Normalmente en Capital y Gran Buenos Aires es el SAME, ¿ah? El Servicio de Atención Médica de Emergencia. O también podemos necesitar llamar a policía, en este caso 911, Comando Radioeléctrico, o bomberos, requiriendo la asistencia de bomberos, ya sea para un incendio o para un rescate de una víctima en un atrapamiento vehicular, en un accidente vehicular. Entonces tenemos el 107 como número de emergencias universal en Capital y Gran Buenos Aires, por lo menos, y sería conveniente cada uno en nuestro distrito que averigüemos, porque lamentablemente esto es un criterio que no se ha unificado y no en todas las jurisdicciones el 107 se respeta o se establece como el número de activación del sistema de emergencia. En algunos lugares hay otros, aunque el más común es el 107. Sí, el 911 es bastante más universal, y en casi todo el territorio del país el 100 es el número universal para la emergencia de bomberos, para llamar a los bomberos en caso de emergencia. Así que bueno, es conveniente que verifiquemos en nuestra jurisdicción, donde habitualmente estamos, para estar seguros de cuáles son los números, y también es conveniente que estos números estén en la casa o en el botiquín o en el lugar donde pueden llegar a ser necesarios, disponibles y anotados, ya que en el momento de la emergencia muchas veces nuestra memoria hace que no los tengamos disponibles, y son números muy fáciles, pero a veces en el momento de estrés no lo recordamos y se nos hace una laguna y no sabemos a dónde llamar. Teniéndolo anotado sería un buen tip como para poder recurrir al llamado de emergencia sin demoras, ¿sí? Es aconsejable, cuando aplicamos este protocolo PAS de proteger, activar y socorrer, en el momento de activar, si es en la vía pública, encargar específicamente, ordenar, por decirlo de alguna manera, a algún transeúnte o algún observador de la situación que active el sistema de emergencia. Eso nos permite a nosotros, si vamos a socorrer, pasar a la última etapa de este protocolo, el protocolo PAS, que sería la acción de socorrer, de asistir a la víctima. Entonces derivamos la orden o el encargo de activar el sistema de emergencia, de avisar, y nosotros pasamos al último paso, que sería el de socorrer, con lo cual ganamos tiempo y asistimos a la víctima. ¿Podemos pasar a la siguiente, señor administrador? Ahí está. Bueno, acá tenemos algunos de los teléfonos que no son comunes. En el caso de alguna emergencia, que tengamos la certeza que es por intoxicación, no solamente necesitamos llamar a la asistencia médica, activar el sistema de asistencia, sino que además necesitamos consultar, ya que es muy poco probable que tengamos muy en claro qué hacer, dada la situación de intoxicación, cuál es el procedimiento más adecuado. El número universal en el ámbito de Capital Federal, inclusive, y Gran Buenos Aires, es el Centro de Intoxicaciones del Hospital Posadas, que el número más fácil de acceder es este 0800, ¿sí? 0800-333-0160, ¿sí? Donde nos van a informar si nosotros podemos dar detalles de las características, si las tenemos,
de la intoxicación, ya sea qué tipo de sustancia y qué tipo de situación se dio, si es un niño, si es un adulto, si es por ingestión de algún producto químico, si es por contacto sobre la piel de algún producto ácido, nos van a dar las indicaciones de qué hacer, ya que en el caso de intoxicaciones, ¿sí?, o productos químicos, a veces no es nada conveniente lavar con agua, ¿sí?, porque activamos ese producto. Entonces, lo conveniente sería que consultemos a estos centros especializados que nos van a indicar qué hacer. Por supuesto que esto va a requerir traslado inmediato de esa víctima al centro asistencial. Pero dentro del primer auxilio que nosotros podemos prestar, uno de los pasos clave sería comunicarnos con el centro asistencial para poder adelantar alguna acción si es que está recomendado en cada uno de los casos. ¿Sí? ¿Podemos avanzar, Leandro? Bueno, mientras nosotros esperamos a la asistencia, dijimos que, primero, en el caso de que fuese una urgencia, vamos a asistir al accidentado, vamos a prestarle nuestro auxilio, ¿sí? Vamos a activar el sistema de emergencia, vamos a avisar a la ambulancia, al médico, al centro de asistencia, pero dijimos que en el caso de una urgencia no ponía en riesgo inmediato la vida de la víctima, ¿sí? Jugamos, digamos, con un poquito de tiempo. En el caso de una emergencia, caso más común, un paro cardiorrespiratorio, vamos a hacer todo este procedimiento, ¿sí? Asegurar la escena, proteger, ¿sí? Avisar, activar el sistema de emergencia, y socorrer va a implicar, si estamos capacitados o entrenados, realizar RCP en el caso de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O en el caso de un desmayo, o en el caso de un, no sé, podemos tener infinitas posibilidades, de una pérdida de conciencia, ¿sí? Vamos a esperar la asistencia. En esos casos, vamos a hacer, que es una urgencia, vamos a esperar la asistencia médica. Durante ese tiempo en el que llegue la asistencia médica hasta la víctima, nosotros vamos a necesitar posicionar, es parte de lo que habíamos iniciado en la secuencia PAS, proteger a la víctima, ¿sí? La vamos a colocar en una posición segura para que pueda esperar la asistencia médica definitiva, ¿sí? Esta posición segura se llama posición lateral de seguridad, ¿sí? Que es como vemos aquí en estos dibujitos. Si la persona está boca arriba, rotarla levantando la pierna, normalmente, si es posible, la pierna derecha para poder rotarlo sobre su lateral izquierdo, ¿sí? Si no tiene heridas o impedimentos, es lo más conveniente. Levantamos la pierna derecha, la flexionamos como se ve en el primer dibujo, ¿sí? Nada más que en el dibujo estamos viendo a la izquierda, pero bueno, el procedimiento sería el mismo. Lo rotamos, ¿sí? Luego de desplazar el brazo hacia paralelo a la cabeza, lo rotamos para que quede en la posición de la tercera imagen, ¿sí? Que se ve de la persona en forma lateral. Cuando lo tenemos ya lateralizado de esa manera, lo aseguramos y aseguramos su cabeza, flexionando un poquito más su rodilla para que no vuelva a la posición anterior, ni siga rotando y quede de cúbito ventral, boca abajo, y sostenemos su cabeza pasando la mano por el lateral de su cabeza. Entonces, de esa manera le queda la cabeza lateralizada y podemos controlar y vigilar a la víctima hasta tanto llegue la asistencia médica definitiva. ¿Sí? Gabriel, te hago una consulta. Sí, adelante. Disculpas, hay una duda en el chat que, bueno, estaría bueno que se pudiera aclarar, era respecto del número
de emergencias por intoxicaciones, que era del Hospital Posadas. Imagino, corregime si me estoy equivocando, que en caso del interior del país se debiera recurrir a cuál es el número del hospital de toxicología más cercano, o cómo manejarían ese tema. Mira, sí, lo más conveniente, si lo hay en la zona, es el centro toxicológico más próximo, ¿sí? O, por ejemplo, pongamos el ejemplo Córdoba. Córdoba tiene seguramente, yo lo desconozco, algún centro toxicológico en el lugar. De cualquier manera, la consulta telefónica la podemos hacer al Hospital Posadas, ¿sí? Al ser un hospital nacional podemos hacer la consulta. No vamos a poder recurrir a la atención de ese centro. Pero es un centro nacional. Nosotros podemos hacer la consulta y es un 0800 que podemos acceder desde cualquier parte del país. Por eso se divulga este número y nos sirve para la consulta telefónica de cualquier punto del país. ¿Sí? Si tenemos en la zona un centro toxicológico que dispongamos contacto, sería lo más conveniente. En su defecto podemos recurrir a este número a nivel nacional y hacemos la consulta telefónica a través de ese 0800. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Y hay otra consulta que tiene que ver con esto. Ya volvemos a lo que estaba para que no perdamos el hilo, que tiene que ver con si la posición lateral de seguridad se puede utilizar ante un posible traumatismo de cráneo o columna vertebral. Preguntan en el chat. Sí se puede, pero es una técnica que no es aconsejable cuando tenemos un paciente víctima de trauma, una víctima de trauma. Ahí la recomendación es no mover, ¿sí? No mover, inmovilizar la columna cervical, inmovilizar el cuello sosteniendo la cabeza, en principio, y bueno, mantener en esa posición a la víctima si sospechamos de alguna posible lesión a nivel medular, ya sea a nivel del cuello o a nivel de la espalda. Nosotros no lo vamos a mover, ¿sí? Lo vamos a mantener inmóvil dentro de lo posible y aseguramos que la víctima se mantenga consciente si es que lo está, o si está inconsciente, vamos a tratar de garantizar que continúe respirando y siga teniendo permeable su vía aérea, que es lo más importante. Nos permite también de esta manera controlar si la persona corre el riesgo y sucede de entrar en un paro cardiorrespiratorio, porque en esa posición le vamos a poder tomar el pulso, vamos a poder verificar si tiene movimientos en el tórax de respiración, ¿sí? Movimientos respiratorios, que es lo más importante, y asegurar de esa manera que la persona llegue en las mejores condiciones al momento que le llegue la asistencia definitiva. Bien, ahí también, y para no molestarte y que puedas seguir, consultaban respecto de la posición lateral de seguridad en caso de embarazo, que sabemos que en caso de abdomen prominente o embarazo, dicen las guías internacionales, tiene que ser del lado izquierdo en lo posible para que el abdomen no comprima las venas cava y no entorpezca el retorno venoso al corazón, como una variante, mejor dicho, de lo que se propone de la posición lateral de seguridad en caso de embarazo, ¿sí? Al igual que el traslado. Exacto. Te paso por eso hacía la mención yo, comparando con el primer dibujo de la lámina, justamente que en la lámina lo veíamos al revés, el paciente ahí en ese dibujo iba a rotar hacia su lateral derecho, pero que era conveniente, si la circunstancia y las heridas del paciente lo permiten, en realidad rotarlo hacia su lateral izquierdo, ¿sí? Si por alguna razón no podemos, lo podemos poner en posición lateral de seguridad hacia el lado derecho, pero tenemos que vigilarlo porque puede llegar a sufrir una descompensación hemodinámica importante, lo cual nos va a indicar una alteración en la respiración y en el pulso, en la frecuencia cardíaca, en fin, vamos a ver una descompensación importante si este paciente no soporta, digamos, esa posición.
Es el caso de las embarazadas, es el caso de las personas obesas con abdomen prominente, y a veces no tanto, solo por la anatomía en algunas personas no lo toleran adecuadamente. ¿Sí? Por ahí Son quería, raros, pero bueno, sucede. perdón, Ahí el doctor después nos puede... no, quería hacer un comentario al respecto. La posición lateral de seguridad esencialmente es para evitar en el caso de pérdida de la conciencia y todo demás, vómitos, aspiración del vómito. Esencialmente es el objetivo fundamental que se busca y para que de alguna manera el accidentado esté relativamente cómodo. Pero lo que quiero transmitir es que fuertemente, digamos, es que en todo caso de politraumatismo, o en situaciones en que haya la más mínima sospecha de que pueda haber lesión cervical, realmente no hay que realizarla, la posición. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y en caso de politraumatismo, cuando hay sospecha de lesión de columna cervical fundamentalmente, es necesario siempre la presencia de dos personas, ¿sí? Una sola persona no la puede hacer porque hay que hacer al mismo tiempo, mientras una hace el procedimiento que explicaba Gabriel, la otra persona en forma simultánea acompaña la cabeza para que no se produzca un desfasaje entre el cuerpo y la cabeza y se produzca la lesión de compresión. Entonces, fuertemente, digamos, está bien que se conozca la posición de lateral de seguridad, es importante conocerla, hay que saber bien cómo hacerla, pero en caso de politraumatismo es preferible dejar al paciente boca arriba, como está, y no intentar realizar esta maniobra que puede ser perversa. Así que bueno, eso. Perfecto, mil gracias por la aclaración. De hecho, me parece que va por ese lado la disertación, muy buena la pareja, ya lo vamos a presentar al doctor Eduardo Silvestre como es debido, que es nuestro próximo disertante, y justamente el perfil del primer auxiliador tiene como premisa no agravar los daños existentes o producir nuevos, así que me parece un aporte muy importante el suyo, doctor. Bien, Gabriel, continuamos con, ¿qué son las últimas, no? ¿Qué quedan? Sí, vamos a ver el requerimiento o el consejo de tener disponible en casa, ya que estamos hablando de accidentes en el hogar, disponible un botiquín para primeros auxilios básico, ¿sí? ¿En qué consiste o qué es un botiquín? Un botiquín es un recurso básico para las personas que atienden una emergencia, ¿sí? Es donde vamos a tener los elementos que podemos llegar a necesitar inmediatos para una pequeña curación de una leve herida. Podemos llegar a tener guantes para protegernos, alguna pomada o algún ungüento para algún calmante o alguna picadura de algún insecto o alguna alergia dermatológica sobre la piel. En algún caso que nos toque con algún niño fundamentalmente o alguna persona mayor. Por supuesto que siempre ante este tipo de herida vamos a requerir la atención médica, pero a veces requerimos aplicar alguna limpieza o tratamiento sobre esa leve herida, una curita, un apósito, lo que llamamos normalmente un apósito, ¿sí? Algún antiséptico que puede ser clorexidina, puede ser iodopovidona, no es lo más aconsejable, pero puede ser iodopovidona, no alcohol, ¿sí? No es una farmacia, básicamente un botiquín, no tenemos de todo, no vamos a tener todo lo que nos imaginemos, vamos a tener todo lo que nos parezca para esa familia, para esas características de lugar y de circunstancias, lo más urgente que podamos tener, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en ese botiquín de desechar los elementos que no estén en condiciones, ya sea sobres de gasas o de elementos para curaciones que no estén asépticos, que no estén limpios, que estén abiertos o rotos los empaques, dejan de ser
útiles los tenemos que descartar. Algún envase de algún colirio o de algún producto que utilicemos o que hayamos utilizado para lavaje de alguna herida, si lleva mucho tiempo abierto, no podemos conservarlo. Debemos tener envases absolutamente garantizados, que estén en condiciones de ser usados y que podamos garantizar el concepto que aclaraba recién acá Leandro Arena, que es no agravar lesiones existentes, ¿sí? Si nosotros aplicamos un producto antiséptico en malas condiciones sobre una herida, por muy pequeña que sea, podemos generar una infección o podemos agravar la situación de esa pequeña herida. Entonces, si no garantizamos que los productos estén en condiciones, no nos sirve. Debe estar ordenado, todo etiquetado, ¿sí? Debemos guardarlo en un lugar a mano, jamás debe tener el botiquín un candado o una forma de estar cerrado y ser inaccesible, ¿sí? Sí tiene que resultar inaccesible para los niños, tiene que estar en un lugar protegido y asegurado que los niños no tengan alcance, ¿sí? Necesitamos en ese botiquín una tijera, necesitamos lo que normalmente o comúnmente llamamos esparadrapo o cinta adhesiva, ¿sí? También algún apósito. En fin, las cosas más básicas dentro de ese pequeño botiquín. Por ahí alguien que está habituado y sabe que maneja dentro del grupo familiar alguna determinada patología puede tener alguna medicación específica. Por ejemplo, si en la familia tenemos algún alérgico y ya sabemos si está medicado y tratado, seguramente en ese botiquín es aconsejable que dispongamos de esa medicación antialérgica para ese paciente. Pero son casos muy puntuales en los cuales cada uno tendrá que verlo en el botiquín personal de acuerdo a las patologías del grupo familiar o del grupo habitante de esa casa, ¿sí? De esa familia. Básicamente, lo universal es estos elementos que mencionamos, ¿sí? Apósitos, algún antiséptico, tijeras, guantes y no mucho más. Vendas, ¿sí? Para sostener y para inmovilizar. Algo que aclaraba el doctor y que no mencionamos, la necesidad de no mover, no solo la necesidad, sino el concepto fundamental de no mover un miembro fracturado, de no mover a un paciente politraumatizado. Nosotros no lo vamos a mover, nosotros lo vamos a inmovilizar, lo vamos a sostener y mantener lo más confortable posible, ¿sí? En la posición que menos dolor sienta, hasta tanto llegue la asistencia médica, ¿sí? También debemos tomar en cuenta aquello que enunciamos del protocolo PAS, ¿sí? Proteger, avisar y ¿cómo es? Y socorrer. ¿Okay? Bueno, Gabriel, mientras veo muchas caras conocidas que se están prendiendo a este segundo encuentro del ciclo de charlas virtuales, la salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia COVID-19. Reitero la bienvenida a los que se están uniendo. Y antes de cederle la palabra a Rodrigo Patiño, el coordinador de la diplomatura, para que nos presente al próximo disertante de este encuentro, quiero hacer algún tipo de anuncios puntuales. En primera instancia, relajemos un poquito, con mucha información de golpe, ¿sí? Así que vamos relajando, nos vamos preparando para otra sobrecarga de información y yo aprovecho para hacerles algunos comentarios. En primera instancia, agradecer la presencia de Gabriel Siliama, que además de ser técnico en emergencias médicas, es bombero voluntario, es cuarto oficial cabo del cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, Francisco Carbonari, con el cual la Fundación Redacta tiene una alianza estratégica y un convenio de cooperación vigente. Además, él es instructor de formación profesional y es coordinador del puesto sanitario del grupo GCA Socorristas Docentes. Una de las cosas más pintorescas que me han tocado hacer en compañía de Gabriel es curar personas del medioevo, pero en pleno siglo XXI, en ferias medievales. Así que seguramente en la página de Socorrismo Docente van a encontrar algunas fotos de esas locuras que nos gusta hacer para despuntar este vicio que tenemos todos de socorrer, más que nada en este momento en que
está un poquito deslegitimada esta situación por quizá un perfil de destrato que se está tomando el personal de salud ante esta pandemia y que es lo que queremos recalcar siempre. Escuchamos muy a menudo hablar de socorrer, de ayudar al otro, de estar presto para colaborar como obligaciones, y en realidad las personas que lo hacen por vocación, que hoy están en la primera línea de respuesta, creo que si revisan dentro de sus elecciones se van a encontrar con lo mismo. Eligieron este camino por una cuestión de desarrollo personal, pero también esta jornada que hemos decidido traer de prevención de accidentes en el hogar, con este aumento de las horas de permanencia que ya nos va a conversar el doctor, y las nociones básicas de primeros auxilios, no pretendían abarcar todo lo que se puede abarcar de estos temas. La Fundación Red Atlas brinda cursos de forma virtual en este contexto para que ustedes amplíen sus conocimientos en este espectro de los primeros auxilios en diferentes niveles, para población general entrenada, para socorristas urbanos, como le llamamos nosotros a los niveles, ¿sí? Con algunas prácticas adecuadas a los recursos didácticos que nos parecen lo más divertidos y lo más llevaderos, ¿sí? Nosotros contamos con el aval del Consejo Argentino de Resucitación a la hora de dictar nuestros cursos, por este interés que tenemos constante de investigar para la innovación educativa, así que se van a enterar mucho más adelante de nuestras investigaciones, de lo que venimos haciendo para mejorar los protocolos de respuesta. Pero quería anunciarles un regalo que van a tener el día de hoy. Todos los inscriptos e inscriptas completaron un formulario. Ese formulario a nosotros nos permitió tener una base de datos de correos electrónicos de todos ustedes. Esa base de datos va a ser utilizada a favor de ustedes y no en contra, ¿sí? No vamos a vender sus datos, al contrario. Con esos datos lo que vamos a hacer es proponerles a ustedes completar un formulario más. ¿De qué se trata ese formulario? Va a ser un formulario por cada uno de los encuentros que vayamos teniendo, que son 5 en este primer ciclo. Y al completar ese formulario, ustedes no solamente van a tener la oportunidad de refrescar lo que estuvieron viendo en los encuentros, sino también que van a acceder a su certificado de asistencia, ¿sí? Oficial, con las firmas pertinentes, para que puedan ustedes disponer de eso. A nosotros nos interesa mucho que esté en el medio la cuestión académica, ¿sí? Mezclada, como hablábamos con Eduardo antes de iniciar, ¿sí? Por lo menos un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos dé cuenta de que ustedes se apropiaron de los contenidos. Así que les va a estar llegando ese formulario para que ustedes accedan a su diploma. Pero hoy, hacia el final, vamos a pasarles un link. ¿Cuál es la importancia de poseer ese link que les vamos a pasar al grupo de chat? Bueno, lo importante va a ser que a través de ese link ustedes van a acceder a la biblioteca virtual de la Fundación. La biblioteca virtual de la Fundación tiene más de 100 volúmenes, ¿sí? Y esta biblioteca está dividida en tomos. Ustedes se van a llevar el tomo 1, que es de gestión integral del riesgo. Van a ver las 6 fases de la gestión integral del riesgo, desde la prevención, que es la primera, hasta la recuperación después de un evento adverso, que es la última, y van a poder ir ingresando de a una a cada una de las etapas, de las fases de la gestión del riesgo, y encontrar material referido de lectura. Así que hay material y hay lecturas que nosotros recomendamos, hay material nuestro, hay material de BADRA, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, de la ONU, de UNICEF. Van a ver un montón de material que no son lecturas que nosotros proponemos en nuestro nombre, sino que les recomendamos para ampliar de lo que se trabaja y el concepto que manejamos a la hora de presentar estas jornadas. Así que, Gabriel, sin más que agradecerte por haber estado presente, por habernos acercado esta pequeña charla, y que seguramente, ojalá, muchos te encuentren en alguna de las capacitaciones virtuales que das a través de la Fundación. Le cedo la palabra a Rodrigo Patiño, el coordinador de la diplomatura en socorrismo docente de UAI, para que nos presente el próximo disertante. Gracias, buenas tardes. Bueno, la verdad que una alegría que ya podamos compartir con todos estos conocimientos de nuestra biblioteca virtual. La verdad que una alegría, espero que todos puedan disfrutarla. Gaby, como siempre, mi querido Tem, mi querido bombero voluntario, un placer escucharte, la verdad que te disfrutamos. El mismo placer que también me da ir viendo en las pantallas tantos colegas, tantos amigos que están conectados hoy.
Y si me permite, también quería presentar que está presente alguien que también está enriqueciendo muchísimo esta charla, que es Anuria Ape, la directora de fortalecimiento del sistema de defensa civil de la Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Nuria, por compartir esta tarde también con nosotros. Y gracias a todos los que están compartiendo esta jornada y en esta segunda, y los vamos a esperar en las 5. Bueno, y hoy, como decíamos, hoy vamos a hablar de prevención de accidentes en el hogar, y va a estar, ya recién estuvimos escuchando un poquito su voz, a cargo del doctor Eduardo Silvestre. Eduardo es divulgador científico del grupo MediHome, además es médico pediatra, especialista en estrés infantil. Es jefe del área ambulatoria del Hospital Garrahan. Eduardo, todo esto después que nos dejó Gaby, es todo tuyo, a llenarnos de conocimiento. Y gracias una vez más en nombre de la Diplomatura de Socorrismo de la UAI, de la Fundación Red Atlas. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros esta jornada. Todo tuyo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a esta reunión, y gracias a todos los que están del otro lado escuchando y viendo, ¿no? Pasame la primera. Bueno, a ver, la propuesta es que este espacio de hoy, digo, no sea una clase magistral donde uno exponga y los otros escuchen pasivamente, sino justamente es que haya un intercambio, un ida y vuelta, ¿no? Como lo estamos haciendo, donde se puedan hacer preguntas, comentarios, transmitirnos inquietudes, acuerdos, bueno, y desacuerdos, si surgiera. Así que bueno, yo voy a hacer solo una introducción en el tema, y después la idea es que dejar tiempo suficiente para que ustedes sigan preguntando, comentando, manifestando inquietudes. Y como decían aquí, tanto Leandro como Rodrigo como Gabriel, bueno, esto necesita mucho más tiempo, así que la idea es que les pique el bichito del interés a todos aquellos que les interesa el tema, que se inscriban en la diplomatura, que bueno, que hay muchas cosas que vamos a ir profundizando y desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy vamos a hacer como simplemente una introducción. Así que pasemos la que viene. Muy bien. Digo, a ver, el tema que yo me voy a referir esencialmente son las lesiones por causas externas, fundamentalmente en los niños. O sea, me voy a referir no exclusivamente, pero preferentemente a la población pediátrica, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué son las lesiones por causas externas? Son, en realidad, aquellos procesos que impactan en la salud de las personas debido a un agente externo no infeccioso y que podrían haberse evitado. Pero lo interesante y lo importante para tener en cuenta es que las lesiones por causa externa son la primera causa de muerte en niños de 1 a 15 años. Primera causa de muerte. O sea, estamos hablando más que el cáncer, más que el COVID, más que un montón de otras cosas, ¿sí? Bien. En un estudio que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría en el trienio 2015 al 2018, se comprobó, digamos, que por denuncia, más allá de las que no fueran denunciadas, hubo 1.186, un promedio de 1.186 muertes por año, ¿sí? Lo que significa 3 muertes de niños entre 1 y 15 años por día debido a lesiones por causas externas. La que sigue. De estas, digamos, a la cabeza, lejos, digamos, están los accidentes de tránsito, que ocupan el 25% de estas 1.186 mensuales. La asfixia en el segundo lugar, con un 14%, ¿sí? Y el ahogamiento, un 11%. Y después otras situaciones como quemaduras, caídas, lesiones, golpes,
que ocurren fuera, digamos, de estas tres que son las que ocupan el primer lugar. Pasemos a la que sigue. ¿Qué características tienen estas lesiones por causa externa? Fundamentalmente que aumentan durante los meses de verano, ¿sí? Son más frecuentes al aire libre y ocurren fundamentalmente o preferentemente fuera del domicilio, ¿sí? Ya vemos que a la cabeza, como habíamos dicho, están los accidentes de tránsito y en segundo lugar el ahogamiento. La que sigue. Pero, siempre hay un pero. Resulta que en la Argentina y en el mundo, lamentablemente, apareció este bichito, ¿sí? Que nos está trayendo muchos problemas y nos está obligando a replantearnos un montón de cosas. La aparición del COVID, el efecto que produce en la población en general y las medidas que son necesarias tomar justamente para evitar costos mayores de esta situación, que incluyen esencialmente el distanciamiento social y la necesidad de permanecer en nuestros domicilios, ha cambiado radicalmente la estadística. Ustedes saben que los accidentes de tránsito que decíamos que iban a la cabeza como causantes, como incidencia en lesiones por causas externas, han disminuido francamente, fundamentalmente durante los primeros meses, ¿sí? del aislamiento social, fundamentalmente en marzo y abril. Después, en la medida que empezó a circular gente, fue aumentando otra vez. Pero ustedes tengan, una cifra para que tengan en cuenta cómo nuestra cotidianeidad de alguna manera condiciona lo que nos pasa en salud y en enfermedad. Para Semana Santa del 2020, comparado con Semana Santa del 2019, hubo un 40% menos de fallecidos en las rutas, ¿sí? En función justamente del menor tránsito vehicular, ¿sí? Pero lo que decíamos como contrapartida, la disminución de los accidentes de tránsito por la necesidad del aislamiento domiciliario, lo que hizo fue claramente incrementar la cantidad de accidentes, ¿sí? Y de lesiones, a veces severas, producidas en el hogar, que siempre de por sí son altas, pero en función de esta situación aumentaron sustancialmente. Así que la que sigue. Entonces, ¿para qué es importante conocer primeros auxilios en el hogar? Fundamentalmente para tratar, como decía Gabriel, como anticipaba Leandro, Rodrigo, digamos, tenemos que tratar de hacer aquello que no empeore la situación. Primero, es más importante saber, diría yo, qué no hacer que qué hacer. O sea, primero, lo que nosotros transmitimos siempre como enseñanza, primero hay que aprender qué es lo que no hay que hacer, cómo uno puede con su accionar agravar cualquier tipo de lesión, y a veces transformar una lesión menor en una lesión mayor. Entonces yo voy a insistir muchísimo en este aspecto. Entonces, realizar adecuadamente los primeros auxilios del hogar, ¿sí? Pueden ser justamente la diferencia entre la vida o la muerte, ¿sí? La diferencia entre un daño temporal o un daño permanente. La diferencia entre una recuperación completa o rápida y una recuperación mucho más lenta y compleja. Así que miren la importancia de todo esto. ¿La que sigue?
Entonces, es importante conocer los primeros auxilios, digo, pero sobre todo prevenir los accidentes. ¿No? ¿Por qué? Digamos, algunas situaciones, como dijimos, ponen en riesgo de muerte, pueden causar secuelas temporales o permanentes, requieren a veces recuperación o tratamiento inmediato. Es, por supuesto, traumático para el niño y para todos los involucrados. Ustedes piensen, digamos, cuando ocurre algún accidente en el hogar, ¿sí? El cuidador de ese niño, la mamá, el papá, la abuela, cómo queda compenetrado con eso. Entonces, más allá del daño específico del niño, el daño psicológico que significa para aquel que estaba encargado de cuidar a ese niño, ¿no? Y justamente, muchas veces se generan sensaciones de frustración e inseguridad, no solo en los niños que sufrieron el accidente, a veces no accidentes terribles, sino accidentes menores, y también justamente en los padres y sus cuidadores. Y por supuesto, aunque sea una lesión menor, muchas veces produce dolor, digamos, y malestar. Así que es importante, por sobre todas las cosas, o sea, primero prevenir, ¿sí? Y cuando se produjo la situación que no pudo ser adecuadamente prevista, tratar de actuar rápidamente cuando es necesario, pero siempre reflexionando sobre lo que uno va a hacer para no producir un daño o una lesión aún mayor. ¿A qué sigue? Entonces, como decía, ¿sí? Es importante saber qué hacer. ¿Está? La que sigue. Pero, fundamentalmente hay que saber qué es lo que no hay que hacer. Así que volví a la anterior. Yo quiero que quede acá, volví a la anterior, quiero que quede insistir en esto, la imagen del peligro. Y con esta imagen, ¿no? Y reforzando esto que les estoy transmitiendo, nada, los invito de alguna manera a todos aquellos que están en su casa a plantearse una situación. Vamos a tratar de imaginar una situación y piensen, cada uno de ustedes, ¿qué haría en una situación determinada? Supónganse, como estamos ahora, cada uno en su casa, sentadito en la computadora, mirando esta charla tan entretenida, y de repente aparece, no sé, algún integrante de la familia, ¿sí? Hermana, padre, quien sea, con un bebé en brazos, ¿sí? Corriendo, así, traten de plantearse e imaginarse la situación. Con un bebé en brazos, ¿sí? De meses, un bebé, supongamos, de 7, 8 meses, entra desesperado al lugar donde ustedes están viendo esta charla, gritando, digan, se ahogó, el bebé se ahogó. El bebé, digamos, entra, ustedes lo miran, digamos, imagínense la persona que se les acerca con ese bebé en brazos, desesperada, irrumpiendo bruscamente en el lugar, gritando desesperadamente, diciendo que el bebé se ahogó, no saben con qué, y ese bebé está llorando, digamos, está ahí tosiendo desesperadamente, ¿sí? Como yo ahora, pero no desesperadamente, ¿sí? Bueno, bien, a ver, piensen, cada uno de ustedes piense, ¿qué haría? ¿Qué hago? Corro, le saco a la mamá o a quien sea el bebé en las manos, lo pongo boca para arriba, boca para abajo, lo agarro en las patas, lo golpeo. ¿Qué hago? A ver, cada uno está pensando que hace otra vez la situación, es desesperante, ocurre bruscamente, abruptamente, porque así suceden los accidentes y fundamentalmente los accidentes en el hogar. Entonces hay que actuar rápido y el bebé está tosiendo desesperadamente. ¿Están pensando todos qué hacen? Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes, no podemos hacer por este medio una estadística, pero piensen cuántos de ustedes, acá alguien dice, tomo el bebé boca para abajo, golpear la espalda para ver si puede expulsar y si tiene algo,
¿sí? A ver qué más. Lo pongo boca abajo y le doy pequeños golpes en su espaldita. Llamo a emergencia, dice otra. A ver, ¿algún otro más? Estela Maris nos ¿Tenemos habla algún de, otro? Estela Maris nos habla de cómo lo resolvió su esposo, que le pasó con el nieto, que le metió el dedo y dice que destrabó un trozo de carne que tenía el niño. Bárbaro. Entonces, hasta ahora tenemos uno que lo pone pata para abajo, ¿sí? O sea, todos corren a la mamá, le sacan el bebé, lo ponen pata para abajo. Algunos le ponen el dedo en la boca para tratar de sacarle algo, otros le golpean la espalda, otro lo agarra de los pies y que quede cabeza abajo. Bien, ¿alguna situación diferente? Alguien le pregunta al padre, A ver. a la madre, qué estaba manipulando el niño en ese momento. Otro dice, me quedo tranquilo si tose. Bueno, el que le pregunta a la madre, la mamá dice, ¿qué me pregunta? ¿Qué me pregunta? Es una situación desesperante, desesperante. Bueno, pasemos la que sigue. Hay alguien que dice abrazo del oso. No la conozco la técnica, pero... Bueno, no vamos a dar la respuesta hoy, Leandro, tienen que anotarse en la diplomatura. Bueno, bien por el que dijo si tose. A ver, esto es importantísimo, fundamental, categórico, ¿sí? Y esto es lo que les quiero transmitir cuando digo que es importante no hacer de más o no hacer aquello que pueda agravar. Si el bebé o quien sea balbucea, llora, habla o tose, no hay que hacer nada. Tranquilizar a la madre, tranquilizar al bebé. Si le golpean la espalda, si le meten el dedo en la boca, si lo ponen pata para arriba, si lo ponen pata para abajo, si salen, lo que van a hacer, probablemente, es empeorar el cuadro. El cuerpo extraño, que no sabemos cuál es y no vamos a saber en ese momento, puede ser que justamente progrese más, se impacte en determinado lugar. Entonces es fundamental saber en los niños y en los adultos, ¿sí? Si hay tos, si es una tos importante, justamente el organismo significa que se está defendiendo y la mejor forma de defenderse es a través de la tos, ¿sí? Entonces, si un niño en este caso está llorando, tosiendo y todo lo demás, ninguna palmada, ¿sí? Ni San Blas, nada. Lo que nos enseñó la abuela y todo lo demás es para otra situación, ¿sí? Entonces, no golpear, no dar agua, no levantarle los brazos, no ponerlo pata para abajo ni pata para arriba, ¿sí? Dejarlo que solito, ¿sí? A través de la tos va lo más probable a eliminar el cuerpo extraño. Entonces uno se queda ahí, aunque sea muy difícil. Ustedes miren cuánto más difícil es no hacer que hacer, ¿sí? Imagínense otra vez, les pido que se trasladen a la situación. Es mucho más difícil quedarse quieto, abrazar a la mamá y controlarla, que agarrar y tratar de hacer algo. O sea, todos lo hacemos, por supuesto, para tratar de ayudar, ¿sí? Pero bueno, la mayor parte de las veces el cuerpo extraño es eliminado, solo, ¿no? A través de los mecanismos que la persona tiene. Entonces, nosotros observamos, y si la situación progresa, si aparece, si el niño deja de llorar, si el niño deja de toser, si se pone cianótico, si por supuesto presenta un paro respiratorio, recién ahí actuamos. ¿Tá? Entonces, ahora yo después les voy a comentar y les voy a enseñar cómo se hace en un lactante, ¿sí? La maniobra de Helmut, modificada en lo que tiene que ver con la extracción de un cuerpo extraño. Se las voy a mostrar, digamos, lo importante es que ustedes practiquen esta maniobra tanto en los niños pequeños como en los niños más grandes y en los adultos. Pero
Fundamentalmente lo que me interesa transmitirle es esto, digamos, y mostrarle como ejemplo qué es lo que no hay que hacer. ¿Sí? Bueno, imaginemos otra situación. A ver, imaginemos otra situación. Nada, estamos en la casa, escuchamos otra vez el grito, pasa de todo en esta casa, mejor no venir. Escuchamos otra vez el grito de una persona, y un niño se cayó por la escalera. ¿Sí? Bien, se cayó por la escalera, vamos a verlo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Está tiradito al pie de la escalera, ¿sí? Lo miramos, está respirando, parece que está bien. ¿Qué hace? ¿Sí? Bueno, otra vez, cada uno de ustedes piense, ¿qué haría? ¿A dónde lo lleva? ¿Hacia dónde lo traslada? ¿Llama al vecino? A ver, imagínense. Bueno, buenísimo. Acá aparece Sergio, digamos, uno de los primeros que pregunta, dice, no tocarlo. ¿Sí? Está buenísimo. Otra vez, un ejemplo. Pero esto que parece de perogrullo, muchas veces, ¿sí?, hacemos lo contrario, porque justamente con el ánimo de ayudar, digamos, supónganse, para consolar a ese niño recién que cayó, lo levantamos, ¿sí? La caída de una escalera, así hayan sido 5 escalones nada más, ya exactamente, como están diciendo por el chat, implica un politraumatismo, ¿sí? O sea, que puede tener lesiones a nivel del sistema nervioso, lesiones a nivel de víscera hueca, de víscera simple, de víscera maciza, puede tener lesión de columna. Entonces lo que hay que hacer justamente es nada, o sea, no nada, por supuesto, observarlo y todo lo demás, pero no movilizarlo, es lo que decía Gabriel cuando habló del accidente de vida. ¿Sí? Entonces acercarse, digamos, todo lo demás, y empezar a realizar lo que se llama la observación. A ver, pasá la que sigue. Entonces se hace lo que se llama la evaluación primaria, ¿no? Evaluación primaria. Nos acercamos, sabemos que se trata de un politraumatismo, entonces vemos primero, fundamentalmente, si está alerta, si está despierto, ¿sí? Entonces nos acercamos, lo tocamos, pero no lo movilizamos, lo tocamos, ¿sí? Fundamentalmente si está despierto, para que sienta que alguien lo está ayudando, ¿tá? Para de alguna manera consolarlo, sin moverlo, ¿sí? Le hablamos, ¿sí? Tratamos de ver si responde, ¿sí? Si le hablo, y si responde con coherencia, ¿no? Se trata de un niño mayor, por supuesto. Si ninguna de estas cosas estuvieran, si no está adecuadamente despierto, si no hay respuesta verbal, ver, digamos, si reacciona al dolor haciéndole pequeños estímulos, ¿sí? Tampoco hace falta clavarle una aguja, ¿sí? Y todo al mismo tiempo, en simultáneo, si nada de esto se produce, ver si no responde, o sea, si no está alerta. Ustedes tengan en cuenta, si está alerta y habla, no necesito ver si respira, porque va a respirar seguro, ¿sí? O sea, si está despierto, está respirando. Pero si no está despierto, no tiene respuesta verbal y no tiene reacción al dolor, puede o no respirar, ¿sí? O sea, puede o no estar en paro respiratorio. Y va a ser diferente nuestra conducta, ¿sí?, si está en paro respiratorio o si no lo está. ¿Correcto? Entonces, esto es fundamental, también se enseña, y es interesante y es bueno practicarlo para estar familiarizado con el procedimiento. Supongamos que todas estas situaciones no están, este paciente tampoco respira, entonces uno, ¿cómo realiza esa observación? Trata de utilizar todos los sentidos. Utiliza la vista, utiliza el oído, utiliza el tacto, ¿sí? Entonces, una técnica habitual es colocarse a la cabeza del accidentado, del traumatizado, acercar, ¿sí?, la oreja, digamos, a la boca del paciente y, digamos, mirar en simultáneo el pecho. Entonces, de esa manera yo estoy utilizando el oído para escuchar o no las respiraciones, el tacto, porque si respira voy a sentir
el impacto sensitivo, y a su vez la vista porque estoy mirando si hay o no movilización del tono. ¿Sí? De acuerdo a eso, entonces recién voy o no a iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que hoy específicamente no vamos a detallar, ¿no? Pero bueno, entonces estas cosas son fundamentales. Si un tercer ejemplo más, ¿sí? Porque así como ocurren cosas graves, también ocurren cosas sencillas, ¿tá? Que, como decía Gabriel también al principio, diferenciar la emergencia de la emergencia. Hay veces que tengo que movilizar, tengo que activar un sistema de emergencia, y hay otras veces que lo puedo resolver y la verdad que no conviene, ¿tá? Activar, digamos, un sistema de emergencia ante una situación menor. Entonces, el ejemplo, la situación que les planteo ahora, supónganse que están acá, digamos, todo lo demás, y aparece otra vez la señora que le pasa de todo, se le ahogan los niños, se le caen los niños por la escalera. Bueno, esta vez entran, digamos, y todo lo demás, y dicen, mira, no quiero molestarte, digamos, todo lo demás, pero nada, Juancito, digamos, estaba jugando abajo, me descuidé un segundo y metió un palito, digamos, una cosa de metal en el enchufe y se quemó el dedo. Va, nada, me dice que le duele ahí el dedo un poco, le puse un poquito de agua y ya está. Y ustedes lo miran, digamos, a Juancito que metió el dedo no, el palito en el enchufe, y que tiene una pequeña ampollita en la punta del dedo. ¿Qué hace? A ver, también, 20 segundos para pensar. Porque así como ocurren situaciones graves, ocurren otras que no las son, ¿no? A ver, ¿alguno? Le pongo dentífrico. Le pone dentífrico. A ver, uno le pone dentífrico. Otro, no reventar la ampolla. A ver, yo soy mamá extrema y lo llevo al pediatra. Bien. Trato de Platzul, dice otro. Bueno, la mayoría, para que no le duela, solo agua, en agua con hielo. Bueno, le ponen en agua con hielo, otros. Bueno, bien. A ver, todas estas cosas que estas situaciones que le estoy planteando, primero adermicina, dicen otros, son situaciones reales, pero yo quiero a través de los ejemplos manifestarles la importancia de conocer determinadas cosas, ¿no? Determinadas cosas. Ustedes saben que las lesiones por quemadura eléctrica siempre, recontra siempre y sin excepción hay que consultar, ¿sí? Hay que consultar, así sea una lesión menor. Porque no es importante en sí misma la lesión, ¿tá? O sea, la lesión de quemadura, sino que la electricidad justamente se distribuye por todo el organismo y aunque la lesión externa sea absolutamente menor, una simple ampollita, una pavada, ¿sí? Puede producir desde arritmias cardíacas, ¿sí? Hasta lisis, digamos, de los glóbulos rojos, hasta lisis de fibras musculares, hasta insuficiencia renal. O sea, las lesiones por quemadura eléctrica, así sean menores, ameritan siempre, sin excepción, de la consulta médica. Y ese niño va, cuando lo lleven a una guardia, por ahí lo más probable que llegue en perfecto estado general, lo vamos a ver los pediatras, le vamos a decir, bueno, no se preocupe por la lesión, pero le vamos a tener que hacer un electrocardiograma y se va a tener que quedar internado por lo menos 24 horas, ¿sí? Y le vamos a tener que poner un suerito y le vamos a tener que dar abundante cantidad de líquidos y vamos a tener que monitorear su funcionamiento cardíaco. Entonces, miren ustedes cómo
diferentes situaciones, ¿sí? A veces, digamos, algunas que asustan mucho, uno simplemente tiene que, pisar la pelota, quedarse tranquilo en el medio campo, y otra, digamos, está por todo lo contrario, tiene que salir rápidamente y consultar. Entonces, todas estas cosas es importante conocerlas, es importante justamente tener noción de cómo se producen las lesiones y de qué manera se producen para saber cómo actuar adecuadamente. La que sigue, ¿cómo andamos con el tiempo? Mal, ¿no? Estamos. Bueno, entonces estamos. Estamos. La idea es, otra vez, no nos podemos extender mucho sobre todo esto, necesitaríamos, ya le digo, más de una charla y varias horas, ¿no? Pero el objetivo nuestro es justamente transmitirle conceptos generales para que después podamos ir profundizando. Entonces, nada, prevenir accidentes es fundamental, prevenir los accidentes antes de que ocurran, más allá de saber qué hacer y de saber qué no hacer, lo más importante de todo es prevenir. Entonces, nada, la seguridad no debe ser prohibitiva ni incapacitante, no se soluciona con sobreprotección, nene no hagas eso, nene no hagas, ni con chirlos en las manos, ¿sí? Se soluciona con educación y se soluciona previendo, ¿sí? O sea, se trata justamente de evaluar y adecuar los espacios para que niños y padres, ¿sí?, aumenten su bienestar. Cuando uno incorpora un niño a la familia, ¿sí?, tiene que, antes de que ese niño llegue, ¿sí?, tiene que pensar en cada una de las cosas peligrosas dentro de la casa y tiene que adecuar su casa para ese niño, ¿tá? Lo mismo ocurre, y me voy a ir al otro extremo de la vida, lo mismo ocurre con los ancianos, ¿sí? Y también en el contexto de la pandemia, justamente nosotros en Medihome, que se ocupa de la internación domiciliaria, que tiene muchos pacientes secuelados de accidentes por situaciones en el hogar, hemos visto un aumento importante del número de consultas de accidentes en los adultos mayores. ¿Por qué? Digamos, antes por ahí iban los hijos 2 o 3 veces por día a visitarlo, tenían relación con otras personas. Ahora, muchos ancianos, adultos mayores, viven solos, está limitado el contacto con los vecinos, con sus familiares. Entonces, en el embole, además de estar solos en la casa, como nos pasa a todos, se ponen a hacer cosas que no deberían hacer, se suben a las escaleras, porque hay que arreglar el techo, porque hay una filtración, lo que sea, y ahí se produce el accidente. Así que en adultos mayores también hemos visto un significativo aumento en los accidentes dentro del hogar. Así que de la misma manera que uno prepara el hogar para un niño, también lo debe preparar y adecuar para nuestros adultos mayores. ¿La que sigue? Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando, cómo hay que adecuar el hogar en la anterior. Y, a ver, ¿cómo venimos de tiempo, Leandro? ¿Cómo está la gente? ¿Está embolada ya? ¿Tenemos que cortar? ¿Quieren Decinos vos, el horario siempre es hasta, el horario pactado, digamos que es hasta las 20 horas, pero siempre nos podemos extender hasta 20:30. Total, las personas que tengan compromiso en cuanto a su horario lo van a poder ver si se tienen que ir ahora. La idea es que se queden acompañándonos, así que hasta 20:30 nos podemos quedar. Lo importante es que tengan un espacio para hacerte preguntas, quizás, de verdad. Bueno, entonces, a ver, poneme la última. Poneme la última. Acá dicen que sí, a que estamos bien, el público. Bueno, poneme la última y lo que hago es respondemos ahora a las preguntas que quieran hacer. Bien. Porque si no, nos vamos a extender demasiado
dígame Si a usted mí si me usted dan el quiere... micrófono, sigo hablando. Tenemos 1000 cosas para hablarles, pero Sí, bueno, se las vamos a ir. esto es parte del horizonte que hay para conversar de estos temas. ¡Epa! Ahora sí. Bueno, nada, muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Y ahora nada, escucho las preguntas que quieran hacer. Bueno, mientras ustedes hacen sus preguntas vía chat, nosotros vamos a aprovechar también a contarles que la Diplomatura Universitaria en Socorrismo con Orientación Docente que se dicta en la Universidad Abierta Interamericana es una oferta académica que está orientada no a la formación profesional, sino a la reflexión profesional, decimos nosotros. Es por esto que también estamos promoviendo esta instancia de reflexión para el personal de primeras líneas de respuesta. Y tenemos por vocación estimular a hacernos cada vez mejores preguntas, en lugar de encontrarnos cada vez más respuestas. Por lo cual, agradecemos la participación de Eduardo Silvestre, doctor como divulgador científico, parte del equipo de divulgación científica del Grupo Medihome. Agradecemos al Grupo Medihome por habernos permitido disfrutar de esta genial disertación. Agradecemos también a Gabriel Siliama, compañero de aventuras nuestro, que se haya prestado a darnos una introducción general. Nosotros tenemos una escala de charlas con las que van a terminar cerrando el hilo conductor de este ciclo. El encuentro próximo es Introducción a la Gestión Integral de Riesgos, que va a estar a cargo del licenciado Ricardo Nievas, director de la carrera del área siniestros del Instituto de la Policía Federal Argentina. Después vamos a seguir con comunicación del riesgo en la comunidad, ver cómo se brindan los mensajes a la comunidad, cómo se espera que los reciba la comunidad en el marco de esta contingencia sanitaria que estamos transitando. Y vamos a terminar hablando de algo que dejó picando el doctor Silvestre recién, que es la posibilidad de crear cultura, una cultura de la prevención, una cultura inclusive desde la configuración de los espacios. Ustedes van a tener una aproximación en el encuentro próximo, que no hace falta que vuelvan a inscribirse. Si ya estuvieron inscritos en este o en el anterior, les va a llegar el link, salvo que no les haya llegado, y les pedimos que vuelvan a inscribirse porque puede haber algún error a la hora de cargar el mail y por eso no está llegando, porque se mandan automáticamente, ¿sí? Respecto de lo que venía diciendo, vamos a tener al licenciado Ricardo Nievas, que nos va a hablar de Introducción a la Gestión Integral de Riesgos, y vamos a entender un poquito de qué se trata esto de la configuración del mapa de riesgo, que podemos aplicar tranquilamente a nuestros hogares como a nuestros lugares de trabajo, como bien explicaba el doctor Eduardo Silvestre recién. Aplicar esto de que van a ver, lo tienen en el material de lectura de la biblioteca que se van a llevar hoy, cómo elaborar un mapa de riesgo. Bueno, cómo hacerlo en casa, ¿sí? Cómo hacerlo en casa para favorecer una cultura de la prevención para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, en todas las etapas de la vida, ¿sí? Después vamos a seguir con esto de comunicación del riesgo, cómo se brinda un mensaje de comunicación efectiva para que la comunidad pueda autocuidarse también. Y vamos a terminar con una pregunta que la va a tratar de responder un antropólogo y arqueólogo. Y diremos, ¿qué tiene que ver la antropología y la arqueología con la gestión de riesgos? Bueno, la pregunta es, ¿la pandemia es culpa del otro? Y ahí vamos a hacer una reflexión acerca de a quiénes consideramos nosotros y a quiénes consideramos otros, relacionados particularmente con el uso de barreras de bioseguridad, con la aplicación o no aplicación del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? A los lugares que frecuentamos, a las relaciones interpersonales que todo el tiempo cultivamos y que como las cultivamos construyen esa cultura que está en permanente transformación, que nos hace estar más o menos expuestos a un contagio, a un accidente, ¿sí? Entonces, queremos que cierre el hilo conductor, los esperamos en las próximas charlas seguramente, todavía no estamos terminando, vamos a responder algunas preguntas que estén en el chat, pero sepan que el material de los docentes que van disertando se va a encontrar disponible dentro de la biblioteca a la que van a acceder ustedes hoy con el link. Sepan que estamos a su disposición para construir esa biblioteca colectivamente, ¿sí? La idea es que ustedes puedan proponer tomos, volúmenes,
que la podamos construir entre todos para que sea un material de consulta que nos encuentre compartiendo material que tenga información fidedigna, porque la verdad es que no tendría sentido brindarles esta charla como hemos visto que se han brindado y que no estábamos tentados para nada hacerlo nosotros, si no era bajo protocolos internacionales vigentes, como lo hizo Gabriel Siliama, Eduardo Silvestre. En el chat hubo algunas consultas puntuales que hemos resuelto de discusiones, Eduardo, Gabriel, que ustedes van a saber comprender, entre el protocolo del Consejo Europeo de Resucitación y la American Heart, por ejemplo, ¿no? Alguna diferencia, que el mes sí, que el mes no. Lo importante es que todo lo que se dijo hoy tiene profundo fundamento científico. Y con el profundo fundamento científico no estamos diciendo que vamos a encontrar las mejores respuestas, sino que no nos vamos a hacer preguntas de menor calidad de las preguntas que ya se hicieron profesionales, ¿sí? Hoy la idea es que nos vayamos de esta charla y esperemos la siguiente con el ímpetu de hacernos mejores preguntas que las que nos hubiéramos hecho si no hubiéramos escuchado a Gabriel y a Eduardo. Esta es la postura que tenemos como diplomatura universitaria en socorrismo docente para el personal de primera respuesta y los formadores de profesionales de la primera respuesta también, fundamentalmente. Esta es la propuesta que nosotros traemos para la población general, la posibilidad de hacernos cada vez mejores preguntas, ¿sí? Así que es tan importante esto que hemos llamado este ciclo de charlas y no ciclo de disertaciones. Es por eso que vamos a ver en el chat, a ver qué estuvieron preguntando. Marisa dice que se quedó con ganas de escuchar al doctor. A ver. Gaby de Santa Fe nos dice que tiene un proyecto de primeros socorros para embarazadas, ¿sí? Pide consejos, así que por eso algunas preguntas que estuvo haciendo. Mucha gente felicita por las disertaciones que tuvieron el día de hoy, ¿sí? Así que si alguno se anima, quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta, también está a disposición. Estamos en los últimos instantes de esta charla. ¿Ninguno? Si lo van a abrir para insultar, les pedimos que no, por favor. Ah, sí, está bien, es válido también. ¿También? Es válido. Bueno, entonces les cedo la palabra a ustedes. Eduardo, Gabriel, como decidan cerrar esto y nos vamos despidiendo entonces. No, nada, en lo personal, gracias a toda la gente que nos aguantó. Esperemos haberle, de alguna manera, como vos decís, generado estímulo, ¿sí? Para meterse y para profundizar en el tema. Eso es lo que fundamentalmente buscamos. Me parece que es fundamental el abordaje de esta problemática, porque como dijimos, se pueden salvar vidas y se pueden evitar discapacidades de diferente grado, con lo cual, independiente de lo que cada uno haga, es bueno que sepa cosas y nociones básicas. Que también, como vos decías, Leandro, que no es importante, como nosotros decimos en la medicina, ¿no? Saber el último journal o saber la cosa más específica y las diferencias entre si son 15 resucitaciones, 15 más compresiones cardíacas o 30 en los chicos, o sea, lo más chiquitito, ¿tá? No es lo más importante. Hay muchas cosas groseras, ¿sí? Que podemos aprender relativamente fácil y que son esas justamente las que salvan vidas. Y una cosa más, volviendo al principio de todo, ¿no? Porque a veces digo, cuando hay excesiva información, a veces se actúa como distractor, ¿no? Entonces, respecto de la emergencia, ¿sí? El 911 es internacional y es en todo el mundo. Entonces, que se arregle después la policía, el 911, de llamar a la policía, porque a veces ni yo me acuerdo. El 107 es para el POS, el 911 y el otro para el tóxico, a la miércoles. Digo, está más allá que si pueden tener toda la información, tengan, pero de última llaman al 911 y que se arregle el operador del 911 de decidir, digamos, si va a mandar a los bomberos, va a mandar a la policía o va a mandar al SAP. Digo, a ver, esto es importante, porque también a veces, digo, piensen ustedes que podemos perder tiempo en buscar la libretita donde anotamos los apuntes de esta clase, ¿sí?
y perdemos un tiempo infinito. ¿Sí? Bueno, O de última, griten esto que Gaby decía, ¿no? Digamos, está protegerse uno está y avisar, de última, gritan, el vecino va a saber, si ustedes no se acuerdan, no se pongan a buscar la libretita donde tomaron los apuntes de hoy, digamos, está. Griten fuerte, digamos, está, y el vecino sabrá a quién llamar. ¿No? Pero no perder tiempo en cosas que son fundamentales. Acá, antes de cederle la palabra, gracias Eduardo, a Sergio Campanella, que estaba levantando la mano. Ahí, esto se da en el marco del ciclo de charlas, ¿no? Porque nosotros, dentro de las capacitaciones que damos a través de la Fundación, hacemos el juego del teléfono descompuesto. Y justamente es para recalcar la importancia de quién brinda el mensaje y quién lo recibe. Nosotros estuvimos muy preocupados con una investigación que no sé si las presentamos, de enseñanza de primeros auxilios a niños de 5 y 6 años, en qué datos brindaban los niños cuando identificaban a una persona en posible inconsciencia y quién recibía ese dato. Y nos encontramos que tuvimos que proponer también una capacitación para radiooperadores, ¿no? Que eran los que iban a recibir la llamada del niño. Y digo esto porque sobre todo en el AMBA, nos ha pasado de llamar al 911 y encontrarnos con el comando policial, que no maneja quizá el vocabulario que sí podría manejar un radiooperador, y que la ventaja que nos brinda tratar con un interlocutor que entiende lo que estamos diciendo, va de la mano de que va a saber cómo clasificar la situación que yo le estoy exponiendo, con la ubicación obviamente, pero también con lo que uno observa en el estado de la víctima, para que el servicio de emergencias venga o no venga en el tiempo que yo lo necesito, dentro de lo que es el triage, ¿no? Así que bienvenida sea la reflexión en ese sentido, y yo no le quiero quitar la oportunidad a Sergio, que ahí está, activó el... Sí, ahora sí. No, perdón que disienta con el doctor en un tema. Yo también soy bombero voluntario y les cuento que la experiencia del 911 es nefasta. Hemos recibido la llamada hasta 30 o 40 minutos después de ocurrir un siniestro. Nos han querido pegar, todo porque llaman al 911 y no llaman a los números al 100. Tal vez si se tomasen ese 2-3 minutos para buscar el número, hubiésemos acudido mucho más rápido y evitar a lo mejor los mayores daños. Entonces es bueno siempre conocer los números de emergencia correspondientes. Lamentablemente el 911 no está preparado para recibir llamados que no sean policíacos, por lo menos en el AMBA, ¿no? Y Sergio, comparto, es lamentable, es tan sencillo, digamos, es tan sencillo resolverlo esto, porque en realidad Totalmente. Estoy diciendo, comparto absolutamente que además la evaluación lo tiene que hacer alguien que esté capacitado para hacer la evaluación, pero lo que digo es sencillo, hay que decirle al 911, que es el que tiene todos los números, al operador del 911, no le pedimos que haga cosas extrañas, sino que el 911 reciba para que haya un solo número, y el 911 le diga, mire, le paso a tal número, es sencillo. O sea, lo que intento transmitir es que muchas veces se pierde tiempo, ¿sí? Tiempo valiosísimo en obtener un número y una cosa que no está facilitada. Entonces, un número universal, que es el 911, debemos, de alguna manera, todos los que estamos trabajando directa o indirectamente en esto, hacer esfuerzos porque sea el receptor de todo esto y a su vez determine y redirija las consultas de acuerdo a la problemática que se trate, ¿sí? Pero por supuesto, si uno se acuerda los números y sabe, es mejor. Lo que trato de transmitir es que no se pierda tiempo preciso en esto, pero acuerdo absolutamente con vos. Sí, lamentablemente yo coincido que 911 podría recibir todas las llamadas y derivarlas como corresponde, pero lamentablemente hoy por hoy no están preparados, no lo hacen y podemos perder vidas por tal vez diciendo llama al 911, que es más fácil, y no buscar el número de emergencia, a lo mejor el 107 o el 100, se pierde minutos, pero varios minutos valiosos, ¿no? Y que uno, bueno, usted sabe, doctor, que un minuto hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Totalmente. Yo quiero comentar. Gaby. Sí, perdón. Buenas noches. Quiero comentar que tengo por sabido que en la provincia de Entre Ríos existe la carrera
de radiooperadores, en donde, es más, salió hace unos días, 2 o 3 días atrás, la capacitadora en radiooperadores, a través de, justo estaba de guardia, a través de la radiollamada, asistió a un policía, que este policía le termina salvando la vida a un bebé de escasos meses, creo que 7, porque tomando la leche, bueno, se ahogó. Yo sé que existe la carrera, no sé si es universal, si en todas las provincias también existe la carrera o cómo se llega al puesto, pero bueno, a los que no hacen la carrera o que no tienen cierta capacitación, yo sé que es bueno recalcarle lo que nos recalcan a todos nosotros, la responsabilidad que uno tiene cuando asume un trabajo. Esta responsabilidad, extenderla y hacerles dar cuenta que podés salvar una vida o que podés contribuir a que esa vida se perjudique o no se salve. Entonces, por ahí también muchas veces pasa que a los directivos, a quienes están a cargo de este personal, hay que hacerles llegar esa novedad. Vos estás con un teléfono asistiendo a otro o a un lego, a un profesional, y podés ser de mucha ayuda o podés ser una traba terrible. Yo creo que en realidad la falla acá es ese vacío legal o ese vacío en capacitación o en reconocimiento a la capacitación, como por ejemplo pasa con los paramédicos, ese vacío legal que no permite que la gente capacitada e idónea esté ocupando esos lugares. Conozco que hay mucha gente que le pone mucha capacitación, que participa en videollamadas, que hace cursos, hace capacitaciones, hace otras cosas, como por ejemplo lenguaje de señas, para mejorar y para ofrecer lo mejor de corazón. Y lamentablemente el sistema burocrático, administrativo, no te lo reconoce. Y ahí también está esa pequeña falla. Sería una buena idea, una buena propuesta para las autoridades hacerle llegar, o para que alguien se siente a pensar junto con 911, 107, 103 en Santa Fe, Defensa Civil o Protección Civil, mejor dicho, y todos aquellos que estén en la emergencia, que nos sentemos todos a pensar cómo solucionar este problema, que es en realidad el problema más grande que tenemos, que el que llama, que no se sabe expresar o que tiene modismos regionales, el que atiende no lo sabe entender o no sabe retransmitir, o el personal policial tiene muchos códigos, el código ICAO, que están muy acostumbrados a manejarlo, y por ahí se olvidan del idioma común de la gente, cuando te dicen me golpeé el tobillo, me golpeé la canilla, me pasó tal cosa, y a lo mejor, claro, el pendorcho, el cuchuflete, y bueno, ¿a qué me refiero? ¿O cómo hablo para hablar con un niño? Uno piensa que el adulto siempre es el que va a llamar. ¿Cómo hablo para hablar con el niño? ¿Cómo hablo para hablar con el paciente Alzheimer, demencia senil, que te llama? O saquemos las patologías. ¿Cómo hago para hablar con con estos nuevos jóvenes que vienen con esta idea, con este lenguaje del nada, pasó que nada, ameo que vos sabés que acá está la onda y fue y se hizo pollo? ¿Qué me quiso decir con todo eso? Y a lo mejor estas nuevas actualizaciones quizás necesiten de un profesional en la lengua o en la cultura o en las psicologías o sociólogos que también hagan estas actualizaciones, porque es difícil. Yo tengo hijos adolescentes y tuve que aprender a hablar con ellos. Cuando me dicen, nos fuimos para la ranchada, hicimos pollo, como no era lo que iba, nos fuimos. Bueno, vos sabés, Gabriela, que se juntaron a comer, no estaba bien y se fueron, claro. ¿Viste? Pero, o sea, reemplazar todas esas palabras. Lo que vos decís, la verdad que agradecemos tu aporte. Nosotros, bueno, el encuentro pasado que fue de primeros auxilios psicológicos. No estuve, perdón.
Pero podés mirarlo porque está subido ya a la página y vamos a subir también este Bueno, video, así que lo podés ver en Socorrismo Docente en el Facebook. Hablábamos justamente de esta cuestión y a mí como docente me toca de cerca trabajar sobre un concepto que a todos los docentes nos compete, que es trabajar la empatía, esto que vos traes a colación, ¿no? Si bien dentro de la biblioteca creo que está el manual de radiooperadores del SAME Provincia, por ejemplo, para que lo veas también. La empatía es un recurso que se utiliza en cualquier comunicación, en cualquier proceso comunicativo y que quizás no está del todo contemplado a la hora de capacitar a una persona. Y por el otro lado, además que trabajamos la empatía, nosotros proponemos, mirá, cuando vos hablabas de lengua de señas, nosotros tenemos a Ignacio, que es parte del staff de la diplomatura que justamente da lengua de señas en salud. Trabajamos sobre todos estos temas, trabajamos sobre el autocuidado del personal de emergencias, que es lo que también abordamos con la licenciada Cecilia Foster, que es docente también de la Universidad de la Policía Federal Argentina. Y lo que recuperamos es estar prestos, pero también no descuidamos esto de que hay un 50% de posibilidades de que el mensaje llegue y un 50% de que no, y de repente y que depende esto de cómo se emite y cómo se recibe. Si nosotros nos quedamos solamente, que no es cosa menor lo que planteás vos, en capacitar a quien recibe, nos estamos perdiendo el otro 50%, que es también hacer fuerza para capacitar a quienes emiten el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con vos a las claras de que no hay que descuidar ni una cosa ni la otra, que hay que insistir en las dos. Nosotros, como instancia universitaria, tenemos abierto el foro universitario de educadores para la gestión integral del riesgo y ese foro está abierto permanentemente y para discutir esto. Quienes recibimos y respondemos el mensaje, pero por otro lado, tenemos una fe absoluta en que el mensaje tiene que llegar a la comunidad, a la población general, que es la que emite estos mensajes, y que en lugar de encontrarnos cada vez con más mensajes de y se hizo pollo y se golpeó la canilla, encontrar personas que emitan un mensaje basado en quién los va a recibir. Entonces, capacitar a la población general, traer esto, van a tener un apartado dentro de la biblioteca que recién les pasamos al grupo de chat, ¿sí? El link, bájensela y ya van a poder ingresar automáticamente, no hay que pedir ninguna autorización, nada. Hay manuales de primeros auxilios en la sección 4 y en la fase 3 y en la fase 4, ¿sí? En la de planificación y en la de respuesta. ¿Por qué? Porque los de planificación están orientados a población general. Desde la gestión integral del riesgo tenemos que planificar una respuesta, pero tenemos que garantizarnos que en nuestra planificación también está que la población general sabe cuál es el lenguaje que nosotros entendemos. No porque entendamos... Yo, por ejemplo, dos cosas que digo siempre en mis capacitaciones, cuando tengo que enseñar esto de que tenés que activar el servicio de emergencia e indicar a alguien que alguien lo haga, les digo, es normal y le explico por qué es bueno que el 911 te pregunte dónde está, cuántos son los accidentados, cómo fue el accidente, cómo llegar a la dirección y todo lo demás. Le explico por qué, porque la gente se enoja. Dicen, me preguntan 2 millones de cosas. Ya sabemos todo eso. Bueno. Y otra cosa que yo siempre les digo es, el 911 no te va a cortar. Claro. Porque va a esperar que llegue el servicio. Y lamentablemente me tocó presenciar un accidente de moto-auto donde obviamente la conductora del vehículo de menor porte quedó tirada con casco, pero quedó tirada, golpeada, y llamé al 911, le di, como sabía, todos los datos, ya se los dije de antemano, dirección, del lugar, la cinemática, la femenina, cómo era todo todos los datos acerca de la chica que estaba tirada. Bueno, me dicen, me corta. Entonces, ¿cómo hago yo para enseñarle a la gente, no te va a cortar, quédate tranquila que te van a asistir, te van a seguir preguntando, van a seguir hasta que llegue la ambulancia, la policía, el que tenga que llegar, te van a seguir preguntando a ver cómo sigue, porque si la chica se entraba en inconsciencia, yo no tenía que volver a llamar al 911, y como toda línea rotativa, no te atiende el mismo, ¿viste? Claro. Otra vez tenés que volver... Entonces ahí es donde se pierde, por ahí... Ahí con permiso, Gaby. Bueno, sí. Le cedamos la palabra a Gabriel al respecto... y después, perdón, Gabriel, ¿le sí. podrás ya pasar corté la palabra?
Sí, no, yo decía Dime. Gaby por Gabriel Siliama, que pidió la palabra. Gracias, Gaby de Ay, Santa Fe. perdón. Y después, Gabriel, si sos tan amable, le podrías pasar la palabra a Rodrigo Patiño, así cerramos. ¿Cómo no? ¿Cómo Muy no? bien. Un comentario al respecto de los comentarios de Gaby. Hace tiempo se viene trabajando sobre este tema específicamente, tratando de abarcar todo el ámbito de las emergencias, que es, ha habido grandes simposios y grandes encuentros de instituciones oficiales y de instituciones civiles, tratando de unificar criterios. Justamente acá el inconveniente es que no se unifican los criterios para trabajar en la emergencia. Tenemos el problema con policía, tenemos el problema con las diferentes jurisdicciones de la policía, tenemos el problema con las diferentes jurisdicciones de los cuarteles de bomberos, de defensa civil, de las instituciones civiles, con el sistema de cobertura de emergencias de la parte de asistencia médica, SAME, hospitales, centros de asistencia de urgencia y demás. No hablamos el mismo idioma, ¿sí? Entonces, justamente pasa esto. Pasa todo esto que estamos planteando. Tenemos que insistir, tenemos que apuntar a la unificación de criterios. Yo vengo participando hace 3 o 4 años por lo menos en simposios y en diferentes eventos. Los últimos se hicieron en el Colegio Militar de la Nación, donde participaron la mayoría de las instituciones oficiales y muchas organizaciones civiles no gubernamentales. Y se viene buscando esto, ¿sí? A través de establecer criterios basados en el SINAGIR y hablar todos el mismo idioma. Desde la respuesta, la comunicación, la operación del sistema directamente, el radiooperador, el despachante, todo el entorno que trabaja en función de la emergencia, poder hablar el mismo idioma y poder entendernos y optimizar recursos, básicamente. Estamos desperdiciando recursos. Creo que esa es básicamente la idea y ese es básicamente el fin que debemos perseguir, y apuntar a esto, ¿no? Sin más, yo el único comentario que quería acotar al respecto, nos quedamos con las ganas de más comentarios del doctor y más datos del doctor. Ya lo vamos a exprimir, ya lo vamos a poner un rato largo a que se despache, que a él le gusta. Lo conozco personalmente y a él le gusta. Así que ya lo disfrutaremos. Rodri, toma la palabra. No, casualmente venía pensando, Gaby, me fuiste sacando las palabras, ¿no? Mientras iba escuchando las distintas exposiciones sobre este problema en la recepción del mensaje, estaba pensando y me trasladé a esos simposios de unificación de criterios que compartimos Sí, con vos, Gaby. Esos simposios siempre estamos trabajando en la unificación de criterios en la escena. Y me fui pensando en los radiooperadores del 911. Bueno, a mí me tocó trabajar con radiooperadores de defensa civil y SAME en simultáneo. Y bueno, en algún momento SAME y Defensa Civil hemos logrado unificar criterios de esos radiooperadores, no así con 911. Y ahí me quedó pensando y siempre tirando más, ¿no? Llegar a un momento de poder realizar una jornada de unificación de criterio para radiooperadores de emergencia, y cuando hablamos de radiooperador de emergencia hablamos del telefonista del cuartel de bombero, del recepcionista radiooperador del SAME, de defensa civil, de policía, de los centros de monitoreo. ¿Por qué no nos dejamos eso pendiente para empezar a trabajarlo y empezar a convocarlo? Tenemos varios organismos acá presentes y vamos a invitar a muchos más para hacerlo. Me parece que es algo pendiente. Apoyo esa moción totalmente. Absolutamente. Que nos queda para una gran unificación de criterios de radiooperadores y telefonistas y despachantes. Lo comprometemos al doctor la parte de emergencias médicas, ahí que apunte él. Muy bien. Bueno, eso es una pendiente. Ya tenemos para trabajar en estos días y empezar a armar algo serio, porque la verdad que esto de emergencias siempre, como alguien escribió en el chat, queda mucha tela para cortar y bueno, empecemos a cortar tela. La única forma es empezar a cortarla, como cuando nos parecía muy raro esa unificación de criterios en la escena, bueno, hoy se está articulando